Muy buenas tardes. Muchas gracias a todas las personas que estáis aquí acompañándome en esta conferencia que lleva por título Cerebro, Creatividad e Innovación. Espero que al final de mi participación hayáis aprendido algo. Bueno, quiero empezar mi ponencia con la dedicatoria que hace Elkon Goldberg en su libro Cerebro y Creatividad. Dice así: dedico este libro a las mentes creativas anónimas que se adelantaron tanto a su tiempo que pasaron desapercibidas. Quede aquí reconocido su valiente espíritu. Sí, es muy probable que gracias a alguna de esas mentes creativas que quedaron en el anonimato, pues podamos estar aquí comunicándonos a través de las ondas digitales con personas que estamos probablemente a cientos o incluso a miles de kilómetros de distancia. Y como dice Goldberg, muchas de esas personas crearon productos para los que la sociedad no estaba aún preparada para recibir. Son personas que se adelantaron a su tiempo y sus nombres quedaron injustamente invisibles. Pero bueno, afortunadamente vinieron otras personas años después que han ido retomando sus creaciones, ¿no? Algunas mencionaron el nombre de sus antecesores y otras muchas probablemente se lo callaron, apropiándose de su obra, dejando en el anonimato el nombre de alguien que mereció quedar escrito para siempre en la historia de la humanidad. Por esta razón, he querido traer aquí las palabras de Goldberg y sumarme a su agradecimiento. Muchas gracias. Bueno, pues me presento. Mi nombre es Vera, Genoveva Vera Moreno, y estoy aquí representando al Grupo de Trabajo de Educación Psicológica del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Somos un grupo que, como su nombre indica, tiene un objetivo principal, pues estamos trabajando con la ilusión de que algún día la asignatura de Educación Psicológica se implante en todo el sistema educativo, desde la infancia hasta la finalización de los estudios superiores. Porque con la educación psicológica, de la que os hablaré con algo más de detalle a lo largo de esta conferencia, también se podrá desarrollar el pensamiento creativo. Y bueno, pues volviendo un poco a los agradecimientos, también quiero dar las gracias a todas aquellas personas consideradas utópicas que no se dejaron intimidar cuando les decían «estás loco» o «¿quién has creído que eres?» o «no lo vas a conseguir nunca», etc. Gracias a sus espíritus optimistas y persistentes, utilizaron sus mentes creativas con las que querían ir más allá de lo que está visible. Es más, superar los límites de la actualidad, ¿no? Porque como dijo Helen Keller, solo los optimistas han navegado por mares desconocidos con la intención de descubrir tierras lejanas en otros lugares del mundo. Porque gracias también a esas personas optimistas han descubierto estrellas y han abierto nuevos caminos de esperanza para el ser humano, que decía Helen Keller. Y bueno, pues y es en el cerebro donde se alojan esas mentes potencialmente creativas. Sí, porque todo, absolutamente todo, se origina ahí, en nuestro cerebro. Lo que pensamos, lo que sentimos, en lo que decidimos hacer,
lo que al final decidimos ejecutar, todo aquello que decidimos crear, cambiar e innovar, todo absolutamente parte de ahí. Y todo eso permite el progreso de las sociedades. Por eso, cerebro, creatividad e innovación son tres conceptos que facilitan evolucionar a las personas y a las sociedades, lógicamente, para avanzar, para progresar y para poder mejorar el estado del bienestar. Y es aquí, aquí cuando hablo de las sociedades, ¿no? Es aquí donde aparece el cuarto elemento imprescindible para que pueda iniciarse un proceso creativo, del que también hablaré más adelante. Este cuarto elemento es la sociedad, el contexto social, porque sin la interacción social, la creatividad no sería posible. No habría razones para crear algo. Y son esos los entornos en los que nos desarrollamos como personas y en los que convivimos con otras, ¿no? Donde van surgiendo, van apareciendo determinadas necesidades que hay que cubrir para mejorar nuestras vidas, ¿no? Aunque es cierto que el progreso a veces suele pasar también alguna factura no agradable. Y bueno, en ese proceso creativo, a veces, en primer lugar, aparecen determinados problemas o necesidades a las que hay que dar alguna respuesta, ¿no? Pues creando nuevos productos. Pero, sin embargo, en otras ocasiones, son las personas quienes en primer lugar crean un producto, ¿no? Y después se genera la necesidad de utilizarlo, ¿no? Es el trabajo que hacen las personas que trabajan en marketing, ¿no? Y con todo esto contribuimos a la aceleración del progreso y del bienestar. Es decir, algunas veces los productos creados son de tipo reactivo porque dan soluciones a problemas que existen, y en otras ocasiones los productos que se crean son de tipo proactivo porque van a cubrir necesidades que aún no existen, o bueno, que aún no existen o de las que no somos conscientes, ¿no? Bien. En cualquiera de los dos casos, tanto si son reactivos como si son proactivos, vamos a necesitar sí o sí echar mano de nuestra creatividad, pues para poder atender las carencias o para crearlas y progresar, ¿no? Bueno, de cualquier manera, como os decía antes, es en el cerebro donde se produce todo el proceso creativo que nos va a permitir innovar, crear nuevos productos, crear nuevas tecnologías. Y fijaros, curiosamente, algunas de esas tecnologías, ¿no? Nos han permitido y nos permiten conocer aún más el cerebro, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de la resonancia magnética funcional, ¿no? Y con ella, con este tipo de tecnología, este conocimiento nos va a facilitar diseñar estrategias con las que desarrollar el potencial de nuestra mente creativa. Es sorprendente cómo estos tres conceptos, cerebro, creatividad e innovación, se retroalimentan creando un bucle interactivo que se potencian entre sí cuando interaccionan con sus entornos. Es curioso. Porque, como decía, no podemos olvidar en todo este proceso creativo, no podemos olvidar el cuarto eslabón de la cadena, ¿no? El ambiente, el contexto en el que vivimos y en el que convivimos con otras personas, ¿no? Porque es ese contexto el que va influyendo de manera muy poderosa
en la necesidad de estimular nuestros cerebros para ser más creativos y poder generar productos innovadores que nos faciliten la vida y nos ayuden a vivir con mayor bienestar, ¿no? El trabajo encadenado de estos 4 conceptos son los que han aumentado de manera considerable la esperanza de vida, ¿no? Sobre todo en zonas del mundo donde se invierte en ello. Y esta ya debería ser una razón más que suficiente para que dediquemos todo el tiempo necesario para desarrollar nuestro espíritu creativo, ¿no? Algo que no se suele enseñar en el sistema educativo, dado que está fundamentalmente enfocado al pensamiento único, ¿no? Tenemos un sistema educativo que está programado para que todo el alumnado de un aula piense en lo mismo cada día. Hoy toca hablar sobre este tema y mañana toca hablar del siguiente. Y si por cualquier razón alguien del aula se sale del guión programado y pregunta algo que no toca ese día, se le suele decir que hoy no toca esto. Pues bien, la educación psicológica en la que estamos trabajando desde mi grupo busca cambiar el pensamiento único por el pensamiento creativo. He sabido que innovar significa llevar a cabo cambios, ¿no? Algo que al cerebro le cuesta bastante, le cuesta mucho, ¿no? Le cuesta mucho por el gasto de energía que le supone, ¿no? De ahí la tendencia de las personas a resistirse a los cambios, ¿no? Y es en estas resistencias, ¿no? Hay un elemento muy influyente, ¿no? Que son las actitudes con C, ¿no? Pues bien, la educación psicológica también tiene por objetivo que el alumnado aprenda a hacer una apropiada valoración de las situaciones y de las personas y con ello poderles cambiar sus actitudes para favorecer el pensamiento creativo, para abrir su mente. Con respecto al desarrollo del proceso creativo, se utiliza mucho un modelo, ¿no? El modelo de Graham Wallace, ¿no? Que a pesar de que este autor definió su modelo allá por el año 1926, fijaros, 1926, es un modelo que actualmente se sigue utilizando, ¿no? Graham Wallace propuso 4 fases que conforman ese proceso creativo, ¿no? La fase 1, llamada preparación, la fase 2, llamada incubación, la fase 3, llamada iluminación, y la fase 4, llamada verificación, ¿no? Son 4 fases que se ponen al servicio pues para la solución de un problema, bueno, de la solución de un problema o para su prevención, ¿no? Y voy a desarrollar un poquito de qué van cada una de estas 4 fases, ¿no? Bien, según Wallace dice que la fase 1, la fase de preparación, pues una vez que se ha identificado la existencia de un problema, a partir de ahí se empieza a recoger información sobre ese problema con la intención de conocerlo en profundidad, ¿no? Una vez que ya vamos recabando información o tenemos la información que necesitamos en esa fase de preparación, pues lo que hacemos se pasa a la fase 2, llamada de incubación o de desconexión, ¿eh? Porque aquí la persona lo que hace es
bueno, como yo diría, ¿no? Como yo suelo decir aquí en este caso, sería sembrar la semilla, la idea, y dejarla que vaya germinando sola, ¿no? Dejando que se vaya alimentando, pues a través de nuestras experiencias previas, ¿no? Esas que tenemos ahí grabadas en nuestra mente, ¿no? Y también que se vaya alimentando de las experiencias y de los conocimientos nuevos que vayamos adquiriendo, ¿no? Esta fase pues comprende un periodo de tiempo indeterminado, ¿no? En el que, como os decía, una vez sembrada la idea, nos desconectamos del problema y dejamos que esa semilla vaya encontrando sus fuentes de alimentación para que le lleven a encontrar soluciones, ¿no? Al problema, ¿no? Y luego llegamos a la fase 3, la fase del insight, la fase del descubrimiento. En esa fase donde se dice, ajá, o eureka, ¿no? Esa es la fase de iluminación, la fase del insight. Es cuando la solución aparece de repente en nuestro pensamiento. Ahí está. ¿Cómo no la habíamos visto antes? Pero claro, para llegar hasta ahí pueden pasar hasta años, muchos años. Y luego tenemos la fase 4, que es la fase de verificación, donde analizamos esa solución que hemos encontrado, la analizamos, la ejecutamos y comprobamos, verificamos si esa es la solución más apropiada para el problema que queremos resolver, ¿no? Para el problema en cuestión. Pero fijaros, cuando yo descubrí hace unos meses el proceso creativo de Graham Wallace, noté que le faltaba algo. Bueno, a mí, por ejemplo, me faltaba algo, ¿no? Me faltaba algo en esas fases, ¿no? Y analizándolas, yo también hice un descubrimiento, ¿no? Y descubrí lo que yo he llamado desde mi ignorancia, ¿no? Porque yo no tengo determinados conocimientos, ¿no? Pero lo que yo he llamado fase 0, que estaría relacionada, efectivamente, con la identificación de un problema. Ahí es donde, en lugar de la primera fase, de la fase de preparación, yo ahí no identificaría el problema, yo ahí ya lo tendría identificado, ¿no? Por eso he echado mano me he inventado esta fase, la fase 0, donde ahí identificaría el problema que se quiere resolver y digo bien que se quiera resolver, porque en la sociedad hay muchos problemas que consideramos que no nos compete a nosotros resolverlas, sino que son otras las personas que tienen que solucionarlos, ¿no? De ahí que para que se ponga en marcha el proceso creativo, una vez que se ha identificado un problema o una carencia, pues tendríamos que asumir cierta responsabilidad para resolverla. Y esta responsabilidad asumida, esa sería el botón que pusiera en marcha todo el proceso creativo. Es decir, sería el botón que pondría en marcha la fase 1 o fase de preparación. Pues esta sería, en mi opinión, la característica principal de la fase 0, el sentirse responsable de alguna manera de encontrar alguna solución al problema. Pues, como os decía, cuando descubrí hace unos meses este proceso creativo de Wallace, rápidamente pude ver cómo esas fases fueron dándose en mi proyecto de la asignatura de educación psicológica. Y además me gustaría compartirle ese momento con todas vosotras y con todos vosotros. Fijaros,
Y aquí me abro, ¿no? Hace muchos años, cuando mis hijos empezaron a ir al colegio, yo aún ni siquiera había estudiado mi carrera de psicología. Y como madre, echaba de menos algo en el colegio, algo para lo que yo no me sentía totalmente preparada ni segura de lo que lo que yo les estaba enseñando fuera lo correcto, ¿no? Como era relacionarse socialmente, ¿no? Pero sobre todo, enseñarles a ser más felices, que es en definitiva lo que todas las madres y todos los padres queremos para nuestros hijos y nuestras hijas. Y además descubrí que mis hijos empezaron a sentirse mal y a tener dificultades para dormir cuando precisamente empezaron a ir al colegio y a relacionarse socialmente, ¿no? Y fue ahí, en sus comienzos con la vida social, cuando fui consciente de que no sabía realmente cómo ayudarles. Yo creo que eso nos pasa a todas las madres y a todos los padres, ¿no? Es ahí donde yo noté que los recursos que yo tenía entonces eran los de una persona de mi generación, pero no de la suya. Eso me creaba muchísima inseguridad, ¿no? Entonces, lógicamente eché de menos tener una formación que me permitiera enseñar a mis hijos cómo gestionar sus emociones y cómo afrontar de forma eficaz las interacciones con otras personas, pues para prevenir o para solucionar los posibles problemas de convivencia que iban apareciendo, lógicamente, ¿no? Cuando se relacionaban con personas, con niños, con personas que tenían valores diferentes, educaciones distintas, ¿no? Porque vivían en familias pues bueno, cada uno con su padre y con su madre, ¿no? Entonces ahí me empecé a hacer preguntas como, ¿qué podría hacer yo? Y fijaros, fue ahí cuando de alguna manera yo, sin ser consciente, creo, empecé a asumir alguna responsabilidad para solucionar ese problema. Yo creo que fue ahí donde inconscientemente sembré aquella semilla en mi mente, hace tantos años. Pero fijaros, en aquel momento de mi vida, yo no tenía ni el graduado escolar, ¿no? Por circunstancias de la vida, pues fui madre bastante joven, ¿no? Así que me puse a estudiar. Primero hice mi graduado escolar, después hice mi BUP, mi COU, y finalmente, por fin, entré en la universidad, en la Facultad de Psicología, para realizar la carrera de mis sueños, la psicología. A mí, como yo digo, me parece la profesión más bella del mundo, ¿no? Bueno, pues aquella carrera la terminé en el año 2000. Después vinieron mis posgrados y ahora soy consciente que durante todo ese tiempo, de manera inconsciente, aquella semilla que sembré, pues fue alimentándose de todos los conocimientos que iba adquiriendo. Hasta que llegó un día, fijaros, yo me licencié en el año 2000 y llegó un día, en febrero de 2017, apareció el insight. Una mañana en la que estaba ahí en esa fase de duerme vela, que me despierto, que no me despierto, pues ahí vino el eureka. Y dije, claro, ¿cómo no lo vi antes? En el sistema educativo está faltando una asignatura llamada educación psicológica. Estaba ahí, invisible, al lado de la educación física. ¿Cómo no lo había visto antes? Y por fin se hizo visible en mi mente. Y fue a partir de ahí, ya de una manera consciente, cuando empecé a trabajar para que se hiciera realidad. Lógicamente, desde que llegó ese insight hace 5 años, ya estoy viendo que aún no he conseguido mi sueño.
Aún no lo he conseguido, ¿eh? Pero lo conseguiré, porque la sociedad lo necesita. ¿No creéis? Bueno, pues, ¿qué empecé a hacer ahí? Pues creé un centro llamado ITSE, que son las siglas de Instituto de Desarrollo de Talento Socioemocional, y estaba destinado a impartir la educación psicológica como actividad extraescolar. Finalmente, después de 3 años, casi, tuve que cerrarlo en febrero de 2020, viendo la que se nos venía encima con el COVID. Yo lo cerré el último día de febrero, el 28, 2 semanas más tarde se cerraron todos los colegios. Creo que tuve una visión ahí. Bueno, el caso es que no he vuelto a abrirlo, ¿no? Pero como no me bastaba solamente el centro, para reforzar el proyecto, pues llegó abril de 2019 y solicité al COP de Madrid, ¿no?, abrir el grupo de trabajo de educación psicológica con la idea de que este proyecto se presentara al Ministerio de Educación. Pero bueno, el COP, que en principio les pareció una idea fantástica, ahora dicen que no lo pueden hacer porque corresponde al Consejo General de la Psicología. Bueno, así que me puse en contacto con el Consejo y literalmente llevan dándome largas desde hace más de un año. Bueno, parece ser que no les interesa este proyecto, llevar este proyecto al Ministerio de Educación. ¿Sus razones? Bueno, pues aún no me las han dado, porque cada vez que les escribo pueden tardar hasta 3 meses en responderme, ¿no? Ahora he solicitado una reunión con el presidente actual, Francisco Santolaya, que ha sido reelegido hace unos días, ¿no?, presidente del Consejo Nacional de la Psicología, y bueno, espero que se interese por este tema, que me reciba y que se interese por el tema, ¿no? Yo, de momento, y para que no se detenga el proceso creativo del proyecto, me encuentro en la fase de verificación. ¿Cómo? Pues haciendo un doctorado sobre ello. Estoy haciendo un doctorado sobre educación psicológica. Voy a entrar ahora en mi 3er año de doctorado. Y junto a mis compis del grupo de trabajo, pues seguimos trabajando en ello, incansables e imparables. Porque lo que tengo claro es que los psicólogos y las psicólogas tenemos que estar en los centros educativos, impartiendo educación psicológica. Porque cada día que pasa sin que esta formación llegue a los niños y a las niñas, hay vidas que se pierden y que algunas podrían salvarse. Hay adolescentes y adultos que se suicidan, niños y niñas que sufren bullying. Cada día hay más agresividad y sufrimiento en todos los espacios, en las familias, en los colegios, en las empresas, en la calle. Cada día aumenta de forma alarmante el consumo de psicofármacos. Desde luego, los laboratorios farmacéuticos deben estar súper contentos con ello, ¿eh? Pero nosotros, los psicólogos y las psicólogas, ¿qué podemos hacer con toda la formación que acumulamos? Debemos movilizarnos para que la educación psicológica llegue al sistema educativo. No podemos permitir que se pierda ni una sola vida más esperando a que los que tienen el poder para implantarla estén pensando más en sus propios intereses que los de la sociedad. Somos nosotras, psicólogas y psicólogos, quienes debemos movilizarnos para que esto sea una realidad. Debemos ser una parte activa en esto, porque hasta ahora estamos sufriendo mucho, pero con una cierta actitud de pasividad, viendo cómo ante nuestros ojos la violencia aumenta cada día, la gente se suicida, las mujeres mueren a manos de sus parejas o exparejas por monstruos que no saben canalizar su rabia y la convierten en deseos de venganza. Últimamente, y desde hace tiempo, estamos viendo cómo niños y niñas en estos días son asesinados por sus progenitores. Es nuestra misión movilizarnos para que estemos en los centros educativos, formando desde la infancia para que todas estas conductas se reduzcan al máximo.
La educación psicológica debe estar en las aulas ya. Bueno, que yo me enciendo con todo esto, así que vamos a volver al proceso creativo. Vamos a ver qué ocurre en nuestro cerebro, porque si sabemos lo que ocurre, también podremos saber cómo estimularlo para aumentar nuestra creatividad y las de las personas con las que trabajamos. Aunque siempre se ha pensado que el hemisferio derecho y el prefrontal eran el centro de la creatividad, sin embargo, numerosos estudios ya han comprobado que no tienen la exclusiva de la creatividad, que efectivamente son de las áreas más importantes, pero que también hay otras áreas cerebrales que intervienen, ¿no? Voy a mencionar algunas de estas áreas que están implicadas en cada una de las 4 fases del proceso creativo de Wallace, ¿no? Y para ello voy a hacer referencia al artículo de López Fernández y de Llamas Salguero, que lleva por título Neuropsicología del proceso educativo, del proceso creativo, un enfoque educativo, así se llama. Neuropsicología del proceso creativo, un enfoque educativo, ¿no? Este artículo se publicó en 2018 y habla del proceso creativo y de las áreas cerebrales que intervienen en cada una de esas 4 fases, ¿no? En la fase 1, donde Wallace la llama la de preparación, que es en la que la persona se sensibiliza ante el problema detectado, ¿no? Y es ahí donde comienza a recoger información sobre ese problema, ¿no? Las autoras hablan de la intervención, lógicamente, ¿no? Hablan de la intervención, lógicamente, de los órganos sensoriales que reciben la información del exterior, ¿no? Pero dicen que también habría otra información que pudiera venir del interior en forma de pensamientos, de imaginación, ¿no? Por tanto, es aquí donde sería necesario llevar a cabo una inhibición de aquellos estímulos que no pudieran ser, que no sean relevantes ni le resten atención a aquellos estímulos que sí que son relevantes, ¿no? Por lo que habría que llevar a cabo aquí, en esta fase, una atención selectiva, ¿no? En todo esto, ¿no? En la atención selectiva y en la inhibición de esos estímulos estarían implicadas, según las autoras, estructuras límbicas, paralímbicas y frontales que posteriormente interactuarían con el lóbulo temporal. Eso en la fase de preparación, ¿no? En la fase de incubación, donde la persona se desconecta conscientemente del problema, lógicamente, para dedicarse a otras labores de su vida, tanto personal como profesional, ¿no? Es ahí donde su cerebro empezará a trabajar en paralelo sobre esa semilla que se ha plantado e irá recabando toda aquella información que pudiera contribuir a su crecimiento, ¿no? En el artículo que escriben estas autoras se menciona también a otra autora, Sawyer, ¿no? Que dice que el efecto de incubación, pues bueno, pues estaría configurado por relajación mental, ¿no? Por olvido selectivo, ¿no? Y que sería una recombinación subconsciente aleatoria y activación difusa, ¿eh? Es lo que
lo que dicen, ¿no? Las autoras, ¿no? En este caso, ¿no? En esta fase, ¿no? Y cuando habla Sawyer de relajación mental, yo supongo que se refiere a la relajación mental relacionada con el problema, ¿no? Porque lógicamente la persona va a estar mentalmente activa para otras cosas de su vida, ¿no? De esta manera, el cerebro, al trabajar en paralelo, realizando este trabajo, llamémoslo subconsciente, iría recabando información, la iría clasificando, la iría también almacenando, bueno, pues para luego utilizarla, ¿no? En esta fase, dicen las autoras, que se pondrían en marcha las funciones cognitivas como la memoria de trabajo y la memoria a largo plazo. Es decir, estructuras prefrontales y temporales, ¿no? Porque el hipocampo está en el área temporal, ¿no? Hay autores que a esta fase la consideran como vagabundeo mental, ¿no? Porque parece que está implicada también aquí lo que se llama la red por defecto, ¿no? En la que intervienen diversas regiones cerebrales que están conectadas con el hipocampo, ¿no? Bien, pues después de la fase de incubación, llegamos a la fase de iluminación, a la del insight, esa donde de repente aparece la solución del problema, ¿no? Y se llega porque se han ido produciendo una serie de combinaciones y de relaciones entre toda la información que teníamos ya de forma previa y toda esa información que hemos ido adquiriendo con el paso del tiempo, ¿no? Algunos autores de estos estudios hablan de que se produce una hiperconectividad entre 3 de los 4 lóbulos cerebrales, ¿no? Se produce una hiperconectividad entre el lóbulo temporal, el lóbulo parietal y el lóbulo occipital, ¿no? Y es esa hiperconectividad la que va a dar lugar al insight espontáneo, ¿no? Diríamos que al insight inconsciente, ¿no? Mientras que dicen los autores que cuando se produce ya el insight consciente, ahí ya intervendrían los 4 lóbulos. Porque aquí el lóbulo frontal, que es el que se añade, ¿no? Lo que haría sería integrar la información que han procesado ya los 3 lóbulos anteriores, los lóbulos temporales, parietales y occipitales, ¿no? Y ahí, si siguiéramos con la metáfora de la semilla, ¿no? Cuando el lóbulo temporal integra toda esa información, es ahí donde aparece el insight, ¿no? Y lógicamente, para que esto pueda darse, el cerebro pues tiene que haber almacenado muchísima información sobre el tema que quiere resolver, ¿no? Y es ahí, entre toda esa información, ¿no? Como os decía anteriormente, donde se producirían pues todas esas serie de combinaciones y de asociaciones que darían como resultado al eureka, ¿no? A la solución del problema, ¿no? Como os decía antes, ¿no? En todo este proceso tiene muchísimo protagonismo la memoria tanto a largo plazo, ¿no? Que es la que tiene almacenada la información, como la memoria de trabajo, que es la que nos permite utilizar de manera simultánea varias informaciones almacenadas, ¿no? Y todo esto, bueno, pues va a facilitar que se produzcan esas combinaciones y esas relaciones que nos ayudarán a encontrar esa posible solución al problema. Bien, en la cuarta fase, la fase de verificación,
como la palabra indica, pues ahí se comprueba que la solución que se ha obtenido es la más válida, ¿no? Y aquí, una vez más, las funciones ejecutivas del prefrontal son una parte muy importante, ¿no? Pues porque tiene que generar nuevos esquemas de los que, bueno, pues de los que saldrán la definición de metas, de donde saldrán las tomas de decisiones, los planes de acción, las acciones a llevar a cabo, ¿no? Y es en esta fase también donde las áreas motoras son especialmente relevantes, ¿no? La pregunta es si esta fase sería el final del proceso creativo. Bueno, pues depende. Va a depender mucho del resultado que se obtenga, del seguimiento y de la supervisión que hagamos sobre esas acciones que se están llevando a cabo, ¿no? Porque aunque fuera la solución más apropiada en ese momento, pues es muy posible que habría que irla perfeccionando. Pero bueno, será su evolución quien tenga la última palabra y la que irá diciendo si es necesario perfeccionar las estrategias o crear otras nuevas a partir de lo que ya se tiene. Porque los procesos creativos siempre se llevan a cabo a partir de lo que ya tenemos construido. Yo diría que no hay nada que aparezca así de la nada, ¿no? Porque todo lo nuevo se va construyendo a partir de otros productos que ya conocemos, ¿no? De hecho dicen algunos científicos que un requisito previo para la creatividad es el conocimiento específico sobre un dominio. Es decir, que es muy difícil que yo pueda creer algo sobre temas informáticos, por ejemplo, ¿no? Si no tengo ni idea sobre ello, ¿no? Solo quienes tienen conocimientos específicos sobre esa área podrán ir creando nuevos programas y nuevos dispositivos, ¿no? Por eso es fundamental tener muchos conocimientos sobre el área que quieres, en el que quieres trabajar, ¿no? La doctora Manuela Romo, ¿no?, dice que el conocimiento favorece a la creatividad, ¿no? Bien, pues conociendo todo esto y volviendo a lo que os decía sobre estas 4 fases del proceso creativo de Wallace, yo retomo mi criterio sobre la fase 0, la fase en la que, como decía antes, la persona no solo es consciente de que existe un problema, sino que además se siente con responsabilidad también para solucionarlo. Porque, como os decía anteriormente, mucha gente es consciente de un problema, pero no se siente responsable de su solución. Por eso es importante que para que se inicie un proceso creativo, la persona se sienta corresponsable de la resolución de dicho problema. Aunque ella no haya tenido nada que ver ni con su inicio ni con su mantenimiento, pero sí que considera moralmente que podría hacer algo por solucionarlo, ¿no? Pues, por ejemplo, todos sabemos que hay leyes que habría que cambiarlas, ¿no? Pero no está en nuestras manos cambiarlas, por lo que lógicamente no vamos a iniciar ningún proceso creativo, ¿no? Antes de seguir con esta fase 0, me gustaría dejar claro que yo no tengo los suficientes conocimientos de neuropsicología que se necesitan para hablar sobre qué áreas del cerebro intervendrían en esta fase 0, ¿no? Sin embargo,
y apoyándome en la frase conocida sobre que la ignorancia es muy atrevida, pues me voy a atrever a mencionar algunas, ¿no? Solo espero que empaticen conmigo los neuropsicólogos y los científicos del proceso creativo. Bueno, yo me atrevería a decir que en esta fase, lógicamente, intervendrían los órganos sensoriales, ¿no?, de la fase 1 de Wallace, ¿no? Y que esta información llegaría al sistema límbico, ¿no?, en el que nuestra amígdala se activaría ante las emociones de dolor, rabia, impotencia, similares, ¿no?, algunas de este tipo de emociones, ¿no? Emociones desagradables que sentiríamos por algo que está sucediendo, ¿no? Y pienso que después activaría nuestro prefrontal, ¿no?, lo que se le conoce como las funciones ejecutivas, donde se activaría nuestra zona ética, la de los valores morales, ¿no? Y ahí probablemente pues valoraríamos si tenemos ya no cierta responsabilidad para hallar las soluciones, ¿no?, sino que también valoraríamos nuestros conocimientos, en nuestra experiencia, en definitiva nuestros recursos para decidir finalmente si hacemos algo o no hacemos algo, ¿no? Y una vez que se ha realizado esta valoración de corresponsabilidad y decidimos que sí, que la tenemos, pues es ahí cuando ya comenzaría, desde mi criterio atrevido, la fase 1 de Wallace, ¿no? Hablando sobre todo esto, lo que parece estar claro es que el malestar emocional tiene mucha influencia en el proceso creativo. Y así lo confirman muchos autores, que dicen que en el proceso creativo, además del área cognitiva, también están implicados estados emocionales y motivacionales, ¿no? Lo cierto y yo diría que lo desafortunado es que tengamos todos estos conocimientos, que sepamos todas estas cosas y que no se estén utilizando en el ámbito educacional, ¿no? Es algo que no se debería permitir, ¿no? Porque los científicos han puesto a nuestra disposición grandes descubrimientos sobre el cerebro con los que podríamos mejorar aún más nuestro bienestar. Y es lamentable, muy lamentable que nos estén utilizando. A veces pienso que los que más se resisten a llevar a cabo estos cambios en el sistema educativo son aquellos que tienen la autoridad para hacerlo. Es incomprensible. Yo al menos no lo comprendo. Y sobre el sistema educativo actual, ¿no? Hay estudios que se han realizado sobre el trabajo que se hacen en las escuelas, ¿no? Estoy buscando aquí. Estoy buscando aquí unos comentarios, ¿no? Bueno, unos comentarios con respecto a la educación que recibe el alumnado en las escuelas, ¿no? Voy a mencionar un comentario que José Antonio, el famoso José Antonio Marina, hace sobre ello. Dice lo siguiente. Dice, el sistema educativo tiene que meditar sobre un hecho inquietante. Se calcula que un 60% de las personas más inventivas e influyentes de la historia fracasaron en la escuela. Eso dicho por José Antonio Marina. Fijaros. Y menciona algunos ejemplos. Dice que la
Eton School hizo un informe sobre un tal John Gurdon. A lo mejor se pronuncia Gurdon, pero bueno, yo leo textual. John Gurdon. En dicho informe se lee que el tal Gurdon dice, no puede ni siquiera aprender las bases de la biología, por lo que no tiene posibilidad de convertirse en un especialista en nada. Y además, añaden en este informe, que sería una pérdida de tiempo enseñarle. Pues bien, pues bien. Ese tal John Gurdon en 2012 ganó el Premio Nobel de Medicina. ¿Os imagináis? Me habría encantado verle la cara a aquellos que escribieron ese informe diciendo que era una pérdida de tiempo enseñarles. Bueno, me hubiera encantado verle la cara. Bien, pues hay otros informes que también menciona Marina, ¿no? Sobre Albert Einstein, que dicen que fueron más o menos iguales, ¿no? Y que dice también, os leo textualmente también, dice que sobre Stephen Hawking se dice que aprendió a leer a los 8 años porque se aburría mortalmente en la escuela. Fijaros lo motivado que estaba. Y dice también que Évariste Galois, padre del álgebra moderno, fue rechazado 2 veces en la École Polytechnique de París por su incapacidad de superar los exámenes de ingreso. Total nada. Cuando leo estas cosas, yo me pregunto, ¿cuántas celebridades de algún área específica se habrán perdido en la historia por no haber superado un examen de ingreso que probablemente tendría contenidos de tipo general y que no les servían para el talento con el que venía dotado por la naturaleza? Fijaros, sobre Darwin, sus maestros decían que era un chico que se encuentra por debajo de los estándares comunes de la inteligencia. Ahí está. Y la madre de Thomas Edison tuvo que sacarle de la escuela por desesperación para educarle en casa. Y así, con otros muchos genios de la historia. Madre mía. ¿Cuántos genios habrán ido quedando por el camino? Porque el sistema educativo no ha sabido valorar ni desarrollar todos los talentos con los que nacieron. Y todos esos genios perdidos, a los que no se les ha dado la oportunidad para mejorar la vida de las personas y de las sociedades, todos esos genios perdidos se los debemos a muchas mentes lumbreras que han definido lo que es y lo que no es inteligencia. A toda esa gente es a la que habría que pedirle responsabilidades de sus actuaciones ignorantes, porque la ignorancia no exime de la responsabilidad. Hay por ahí, que lo traigo aquí, ¿no? Lo traigo aquí porque me encantó y dije, esto lo tengo que llevar a la conferencia, ¿no? Se dice por ahí que si evaluamos la inteligencia de un pez por cómo escala árboles, es muy probable que le consideremos torpe e incompetente y demás, ¿no? Y que también si evaluamos la inteligencia del mono por cómo nada, también le vamos a considerar un incompetente y que será una pérdida de tiempo enseñarle a nadar. Pues esto es lo que ocurre en el sistema educativo. Este sistema educativo injusto que valora al alumnado, a todo, al 100% del alumnado, solo por determinadas capacidades. Por ejemplo, por lo bien que hacen los exámenes de matemáticas o por lo bien que memorizan y repiten como loros los contenidos. Muchos de esos contenidos, la mayoría, se van a ir olvidando porque no tienen ninguna utilidad en el día a día. Y este olvido se produce
por uno de los principios básicos que sigue el cerebro, y es tirar aquello que no utiliza, es decir, olvidarlo. Es un principio básico de utilidad, el no almacenar aquello que considera que no le sirve para nada, sobre todo para sobrevivir. El cerebro solo utiliza su energía y sus almacenes de memoria para lo que considera que va a necesitar para sobrevivir en la jungla del día a día. El resto lo desecha con el paso del tiempo. Bueno, al hilo de los talentos que estábamos hablando, me gustaría hablaros sobre las cualidades que según los expertos dicen que tienen las personas creativas, ¿no? Bueno, en principio dicen que todo el mundo tenemos una mente potencialmente creativa. Solamente hay que alimentarla para que pueda desarrollarse, ¿no? De ahí la necesidad de la diversidad de estímulos y de la activación de lo que se llama el pensamiento divergente. Algo que, como os decía, no se fomenta en el actual sistema educativo. Os menciono también un comentario de John Dewey que decía sobre la educación tradicional, ¿no? Decía que la educación tradicional espera que el niño reciba y que acepte. Es decir, que el alumno que cumple su papel es cuando se muestra dócil y disciplinado. Eso es lo que se quiere fijaros, esto que decía John Dewey, lo de que se espera que el alumno se muestre dócil y disciplinado, esto lo dijo en el año 1902. Han pasado 120 años y se sigue esperando lo mismo del alumnado, que se muestre dócil y disciplinado. Es incomprensible que con todo lo que ha cambiado la vida y las sociedades en 120 años, es incomprensible que el sistema educativo siga siendo prácticamente el mismo que entonces, sobre todo en cuanto a sus objetivos y su contenido para desarrollar el pensamiento único, premiando al dócil y al disciplinado y castigando con suspensos a quien no tenga los 2 o 3 talentos que se trabajan principalmente en las aulas actuales. Y además, les consideran que no son inteligentes, ¿no? Bueno, ya lo hemos visto hace unos momentos con lo de los peces y con lo de los monos, ¿no? Bueno, y siguiendo con la inteligencia, los autores dicen que está asociada a la creatividad, ¿no? Y bueno, ha habido presupuestos como que una persona con altos niveles de inteligencia pudiera ser también más creativa. Pues bien, los resultados que se han obtenido en los estudios que se han realizado tratando de confirmar esas hipótesis dicen que efectivamente la inteligencia está unida a la creatividad. Sin embargo, se ha comprobado que no todas las personas que tienen un alto coeficiente intelectual son creativas, ¿no? Y dicen que, bueno, que con un nivel medio de inteligencia se puede ser muy creativo, ¿no? También hay otros estudios que han relacionado la creatividad con la actitud, ¿no? Y bueno, pues se ha visto que previo a la actitud hay un factor importante que se llama curiosidad, ¿no? La curiosidad que sería la llave que abre la puerta de la creatividad, ¿no? Esa curiosidad que nos llevaría a saber en qué queremos centrarnos y dedicar nuestro tiempo y nuestra energía, ¿no? Es decir, tener claro lo que queremos resolver, mejorar o prevenir, ¿no? Aunque, como decía Martin Seligman, el padre de la psicología positiva, pues no deberíamos intervenir hasta que no sepamos exactamente qué es lo que queremos mejorar, ¿no? A partir de ahí, cuando ya tenemos claro el foco, ¿no?, en algo concreto, pues ahí necesitaremos de la persistencia, ¿no?, que suele ir acompañada de la motivación, ¿no? Bueno. Bien, pues por su lado, José Antonio Marina, ¿no?, habla de una serie de rasgos de la persona creativa, que son unos rasgos que se mueven de forma dimensional, ¿no? Los menciono, son los siguientes, ¿no? Habla de la actividad frente a la pasividad, de la expresividad frente al mutismo, de la innovación frente a la repetición, del descubrimiento de posibilidades frente al síndrome de impotencia adquirida,
de la apertura frente a la cerrazón, de la independencia crítica frente a la sumisión intelectual y de la autonomía frente a la dependencia, ¿no? Bien, pues siguiendo con estos rasgos y concretamente sobre el descubrimiento de posibilidades frente al síndrome de la impotencia adquirida, yo casi estoy convencida de que es una dimensión en la que muchos de los creadores se mueven de extremo a extremo, ¿no? O tal vez, bueno, tal vez a lo mejor este convencimiento mío esté influido porque es la dimensión en la que me suelo mover alguna vez que otra, ¿no? Sobre todo cuando veo que mi proyecto de educación psicológica como asignatura en el sistema educativo no encuentra el apoyo ni siquiera de mi propio colegio oficial de la psicología, ¿no? Y es en ocasiones que aparece en mí la impotencia, ¿no? Y con ella a veces el querer tirar la toalla, ¿no? Pero bueno, sigo haciendo uso de los otros rasgos que menciona Marina y por eso estoy aquí expresándome, hablando de mi proyecto, visionando el futuro, cuando esta asignatura ya esté implantada en el sistema educativo, ¿no? Visionando, ¿no? Visionando, imaginándome sus efectos en cuanto a cómo se han reducido el número de suicidios, de bullying, de asesinatos de mujeres por violencia de género, de muertes por violencia callejera, imaginándome cómo se ha reducido el consumo de psicofármacos, ¿no? Y bueno, y a veces tampoco encuentro el apoyo de algunos de nuestros colegas que piensan que esto nos va a quitar trabajo. Pues no, los avances tecnológicos nunca han quitado trabajo. Lo que han hecho ha sido reconvertir la actividad laboral, ¿no? Han ido desapareciendo determinadas actividades por un lado y se han ido creando otras nuevas por otro, ¿no? Y en este caso, en el caso de la implantación de la asignatura de educación psicológica, habían más puestos de trabajo para los profesionales de la psicología. Por un lado, a través de la docencia de la asignatura y por otro lado, estos docentes detectarían en el aula quienes necesitarían refuerzo psicológico, como quien necesita refuerzo en otras asignaturas, por lo que el alumnado iría de manera más temprana a los gabinetes para recibir ese esfuerzo. Todo por el bien de la salud mental. Y pienso, pero bueno, al final los retos, cuantos más difíciles, mayor satisfacción cuando se consiguen, ¿no? Porque al final todo llega, absolutamente todo. Y esta asignatura, la asignatura de educación psicológica, va a llegar al sistema educativo. Cada vez está más cerca, de hecho. Ya hay comunidades autónomas que están implantando la educación emocional en las aulas. Sin embargo, y en mi opinión, quienes solo se están centrando en la educación emocional se están quedando cortos, porque la emoción es una de las causas de muchas conductas inapropiadas, pero no es la única causa. Por eso, la educación psicológica trabaja más cosas que la parte emocional. Esta asignatura se centra en el desarrollo de lo que nosotros, el grupo, hemos llamado talentos o capacidades emocionales, sociales, cognitivas, constructivas y adaptativas. Es decir, desarrolla las capacidades emocionales desde los 4 factores que desarrollaron Salovey y Mayer, los padres de la inteligencia emocional, pero también desarrolla las capacidades sociales, fundamentales para la supervivencia. De hecho, la naturaleza nos ha dotado de áreas cerebrales cuyo cometido es impulsar a la persona a relacionarse socialmente. Por eso, es necesario que desde la infancia se empiece a desarrollar nuestra inteligencia social para adquirir recursos que nos ayuden a prevenir y a gestionar los posibles conflictos interpersonales, ¿no? Yo, fijaros, pienso que muchas de las conductas agresivas que se dan están originadas porque la persona no tiene otras conductas alternativas más apropiadas, ¿no? Y fijaros, y aquí me gustaría destacar que la mayoría de los casos que vienen a consulta traen un sufrimiento emocional como consecuencia de los conflictos que tienen con otras personas, sus parejas, sus hijos, sus jefes, compañeros de trabajo, de estudios. Y en estos casos está claro que hay que realizar un acompañamiento emocional, pero también debemos trabajar con la persona para que adquiera o potencie sus recursos sociales, ¿no? Para mejorar
su interacción social, ¿no? En fin, cuantas más herramientas se tengan, pues mayor probabilidad de éxito. Pero fijaros, la asignatura de educación psicológica también trabaja la parte cognitiva, ¿no? Esa, donde está todo el proceso, donde se desarrolla gran parte del proceso creativo, ¿no? Esa parte cognitiva que está encargada de nuestros pensamientos, ¿no? Ahí es donde se producen los pensamientos intrusivos y las creencias limitantes. También la encargada de tomar nuestras decisiones, de clarificar y definir nuestras metas en la vida y de cómo conseguirlas. Pero también esta asignatura trabaja lo que llamamos el talento constructivo, ¿no? Que se centra en que la persona descubra sus fortalezas, sus potencialidades, para poder apoyarse en ellas y construir una personalidad constructiva, creativa, con una autoestima saludable y con una fuerte autoconfianza necesaria para seguir creciendo y seguir creando, disfrutando de ello. Y también trabaja lo que yo llamo el talento adaptativo, que trata de potenciar los recursos para adaptarnos a los cambios vitales y circunstanciales que tenemos a lo largo de nuestras vidas. Porque como todos sabemos, el cambio es lo único permanente. Sin embargo, las personas suelen caracterizarse por las resistencias a llevar a cabo determinados cambios, ¿no? Lo que suele ser una fuente importante de estrés y de múltiples emociones displacenteras. Es decir, si solo nos centramos en educar a nuestros niños y niñas en sus habilidades emocionales, estaremos dejando de lado otros muchos factores psicosociales que son importantes para la vida. Y bueno, por eso la educación psicológica trabaja todos esos factores sin perder de vista las diversas etapas por las que transcurre el desarrollo cerebral, ¿no? Volviendo a las características que una mente creativa suele tener, ¿no? Voy a mencionar de nuevo a la doctora Manuela Romo, ¿no? Que coincide con otros autores que dice además que además de la motivación intrínseca, que es un elemento muy potenciador, ¿no? Hay otros que son comunes a las personas creativas, ¿no? Como son la perseverancia ante los obstáculos, ya que muchos de los productos creados requieren de un largo espacio de tiempo para conseguir ese eureka, ¿no? También la capacidad de asumir riesgos, estar preparados para los rechazos, para el escarnio, que lo llama ella, el desprestigio, la desacreditación, la persecución, el aislamiento y hasta la cárcel, lo estoy leyendo, y hasta la cárcel, que han sido las situaciones por las que muchos creadores han pasado a lo largo de la historia de la humanidad y seguirán pasando, ¿no? Añade la doctora Romo, que estas situaciones de acoso junto a la tolerancia, a la ambigüedad y a la incertidumbre que sufren algunas personas creadoras de nuevos proyectos, esto suele generarles cierto grado de inestabilidad, ¿no? Como es lógico, ¿no? Porque las personas creativas pueden ser muy luchadoras, pero también son vulnerables a las críticas. Y, bueno, pero son muy resilientes, ¿no? Sobre todo cuando es la motivación intrínseca el motor que las mantiene. Y porque además de eso disfrutan trabajando en sus proyectos, ¿no? Otra de las características, según Romo, es su apertura a la experiencia, a todo aquello que es nuevo y que está intrínsecamente unido a la curiosidad, ¿no? Dice también que la autoconfianza es otro de los elementos que les caracteriza, ¿no? La seguridad que tienen en sí mismas y en su proyecto las mantiene, como dice Romo, por encima de todo. La independencia es otro rasgo característico, ¿no? El no dejarse condicionar por lo que está preestablecido, ¿no? El saber pasar por encima de ello en su búsqueda para aportar nuevas ideas y nuevos enfoques. Resumiendo, según la doctora Manuela Romo,
Los rasgos característicos de las personas creativas serían entonces la perseverancia ante los obstáculos, la capacidad de asumir riesgos, la tolerancia a la ambigüedad, la apertura a la experiencia, la autoconfianza y la independencia. Bien, y en lo que coinciden además muchos autores es que la persona creativa se siente un espíritu libre, resistente a las críticas, resistente, que no insensible, con una cierta autonomía e independencia para que su proyecto no sea arrastrado por las necesidades afectivas de agradar a otros o por las necesidades de sobrevivir en la jungla. Suelen ser personas rompedoras de las reglas establecidas y que no se someten a la autoridad referente, por lo que pueden resultar incómodas para algunas personas de su entorno. Pero como tienen gran confianza en sí misma y en sus proyectos, eso las mantiene motivadas a tope, ¿no? Desafortunadamente, cuando estas mentes inquietas corresponden a niños y a niñas, muchos de ellos son considerados hiperactivos y se tiene la tendencia a medicarlos para que no sean una molestia. Pero aquí no me voy a meter porque es un tema que me indigna muchísimo. Lo que quiero resaltar es que nuestro proyecto de educación psicológica quiere evitar que esto ocurra. No queremos que futuros genios sean medicados en su infancia porque sus mentes inquietas resulten incómodas. Queremos que se les ayude a canalizar su creatividad, que es, en definitiva, lo que necesitan. Dar rienda suelta de manera controlada a todas esas ideas que bullen en sus cabecitas. Y bueno, como hemos visto, ya hay enemigos de la creatividad que tratan de bloquear desde la inconsciencia o la consciencia los procesos creativos. Algunos de ellos ya los hemos visto y hay otros que hay que tener en cuenta, ¿no? Como es la falta de estimulación, sistema educativo, prácticamente cero estimulación, altos niveles de estrés. Cuando una persona está estresada, es imposible que su mente creativa esté en activo, ¿no? La falta de motivación, el pensamiento único, la falta de entrenamiento, los ambientes hostiles, el pesimismo, la falta de curiosidad, el interés, la falta de interés, vamos, me refiero, ¿no? Y un gran enemigo que hay actualmente es el percibir que se tiene todo, el no necesitar hacer nada para conseguir lo que se desea. Es un enemigo que tenemos actualmente entre los más pequeños y los adolescentes. Prácticamente tienen todo lo que desean por lo que sus mentes no necesitan ser ingeniosas para conseguir sus deseos. A veces solo tienen que portarse mal de manera repetitiva. Esto les suele funcionar perfectamente para tener al final lo que quieren, ¿no? Hay otros enemigos para la creatividad, como es el miedo al ridículo, el miedo a la crítica y al fracaso. Eso también puede resultar negativo para la creatividad. Y aquí voy a mencionar también a un autor, a Jauregui Oroquieta, ¿no? Que dice que el ridículo es una multa genética y biosocial instalada en el ordenador cerebral para castigar al que infringe las reglas del juego. Interesante, ¿verdad? Y en esta misma línea, Emile Durkheim dice que todo innovador sufrirá persecución. De ahí que Benito Pérez Galdós decía que si quieres que tus escritos permanezcan, escribe como si ninguno de tus contemporáneos fuera a leerte. Interesante. A tener en cuenta. Bien, pues el anticiparse a los tiempos también puede ser un enemigo para el producto creado, ¿no? Que no llega a plasmarse porque no era su tiempo, ¿no?
Hay un ejemplo de ello también que dice que habla de ello también José Antonio Jáuregui Oroquieta en uno de sus artículos, ¿no? En el que cuenta cómo a Beethoven le aburría la música de Mozart y de Bach, ¿no? Y esto fue lo que le incitó a crear nuevas formas de hacer música, ¿no? Y Clementi, que era un compositor italiano de su época, le dijo a Beethoven: ¿no pensará usted, señor Beethoven, que estas obras son música? A lo que Beethoven le replicó: es que no son para usted, son para una época posterior. Y así ha sido. Beethoven es más actual, está más actual, es un autor que está vigente y estará vigente el resto de los días, ¿no? Bien, bueno, pues una vez vistos algunos de los enemigos de la creatividad, bueno, pues es mucho más fácil ver cómo potenciarla, ¿no? Los neurocientíficos dicen que con toda la información que tenemos se pueden diseñar nuevas metodologías de enseñanza con las que desarrollar la creatividad desde la infancia, sobre todo en las aulas, ¿no? Y dicen además que toda esa información relacionada con el cerebro y el proceso creativo debería formar parte de los estudios que se llevan a cabo para ser maestros y maestras, ¿no? Bueno, dicen también que el trabajo en equipo pues suele ser un elemento potenciador de la creatividad, dado que los miembros del equipo se retroalimentan entre sí, lo que facilita la creación y el intercambio de nuevas ideas, ¿no? También el trabajo por proyectos, en el que las personas tienen que desarrollar sus propias estrategias, ¿no? Dicen que también los juegos y las dinámicas de grupo donde se tengan que resolver determinados problemas aportando soluciones, ¿no? Es una fuente importante de creatividad, ¿no? Y bueno, en relación con el proceso creativo de Wallace, también dicen cómo entrenar la creatividad en el aula, ¿no? Dicen que en la fase de preparación, pues lógicamente habría que estimular al alumnado para que recaben información sobre el tema en el que van a trabajar, ¿no? Y en esta fase es importante, bueno, pues que estimulen los órganos sensoriales, los 5 sentidos, ¿no? Por lo que sería conveniente también utilizar aquí diversos estímulos que los activen, ¿no? Para la fase de incubación sería necesario dejar un tiempo de descanso, ¿no? Para desconectar el tema, ¿no? De hecho, dicen que siempre que nos atasquemos en algo, se recomienda hacer un descanso, hacer alguna actividad que nos ayude a desconectar del tema y luego cuando se retome, pues bueno, pues se hará con mayor productividad, ¿no? Para la fase de iluminación dice que se haga un resumen de lo que ya se tiene, que esto es conveniente hacerlo en grupo, hacerlo mediante exposición grupal, ¿no? Para que se vayan viendo pues, otras formas de resolver el problema, ¿no? Y para la fase de verificación, pues se trabaja también, se debate también en grupo, ¿no? Todas las respuestas que se han encontrado, ¿no? Y a partir de ahí, ¿no? Pues es cuando ya se ponen en marcha las funciones ejecutivas cerebrales, ¿no? Que son las que ayudarán a definir los objetivos, tomar las decisiones, elaborar planes de acción, etc., 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 ¿no? Y yo, para la fase 0, la que he añadido yo, ¿no? Pues aquí sería importante concienciar a nuestras niñas y a nuestros niños, a nuestros adolescentes y jóvenes, que ellos y ellas son el futuro, que sería deseable que ya desde la infancia se empiece a sembrar esa semillita, ¿no? De que el futuro es de ellos, ¿no? Y que es para ellos, ¿no? Y que deben ser una parte activa para contribuir a crear un mundo mejor que el que les vamos a dejar, ¿no? Así que démosle la oportunidad a sus cerebros para que desarrollen sus mentes creativas, ¿no? Porque las vamos a necesitar, ¿no? Por eso es importante que las familias se les proteja, no se les superproteja, porque la superprotección lo que hace es impedir que se desarrolle la creatividad, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué más os podría decir, no? Bueno, pues insistir aquí que hay determinados elementos que son importantes, ¿no? Para que se desarrolle el proceso creativo, ¿no? Como es creer en sí mismo y en el proyecto que tengamos, ¿no? Tener claro
que lo que queremos crear es un bien para la humanidad, ¿no? Tener un alto umbral del miedo al fracaso y al ridículo. No se puede hacer el ridículo cuando estamos creando algo para mejorar la vida de las personas. Y tampoco se puede tener miedo al fracaso, porque yo considero que no existe el fracaso, existe el aprendizaje, ¿no? Y que tenemos que ser conscientes de que nos vamos a encontrar con personas que nos van a poner muchas piedras en nuestro camino, ¿no? Algunas de ellas por pura envidia de no haber sido ellas capaces de crear pues algo, ¿no? Otras porque determinadas creaciones les generan miedo a perder algo que ya tienen, ya sea poder, estatus, dinero, no sé. Y todo esto les genera inseguridad, ¿no? Hasta tal punto que pueden tratar de desacreditar y, si tienen poder, tratar de bloquear lo que no les interese que salga. Bueno, me gustaría, me quedan nada, unos minutitos que voy a dejar por si hay preguntas, ¿no? Me gustaría terminar este webinar con una frase de estas autoras que he estado hablando, de López Fernández y Llamas Salguero, que aparece esa frase en el artículo suyo de Neuropsicología del Proceso Creativo, que dice que educar en creatividad es educar para la vida. Y la asignatura de Educación Psicológica tiene ese objetivo: educar para la vida, para disfrutar de la vida y de las personas con las que convivimos, y poder contribuir con nuestras mentes creativas a crear sociedades donde la convivencia merece vivir en ellas. Muchas gracias por escucharme. Y ahora me voy a ir al chat, por si acaso hubiera alguna pregunta. Bueno, pues no veo por aquí preguntas. A ver. Ay, se me ha ido. Vale, entro. Vale. Bueno. Vale, voy leyendo. Bueno, voy leyendo aquí. A ver si hay comentarios. Totalmente de acuerdo. Sería súper importante incluir la educación psicológica en el currículum escolar. A ver, ¿qué más aquí? El test de Torrance sería un buen test de creatividad bajo su punto de vista. Alicia, he de decirte que no lo he utilizado. Estoy más centrada ahora desde el punto de vista de la educación psicológica, y cuando llegue a este punto en mi doctorado, tendré más información sobre él. Siento no poder responderte, no tener esa respuesta. Bueno, no sé si hay alguna pregunta por aquí. ¿Algún comentario que queráis hacerme? Gracias a ti, Alicia Jiménez Medrano. Bueno, pues nada. Pues si no hay ninguna pregunta, ningún comentario. Vale, podrías pasar la bibliografía que has estado nombrando. Bueno, pues a ver cómo os la puedo pasar, porque no la tengo. Vamos, sí que la tengo, sí que la tengo. Tengo además los artículos de estas personas, ¿no? De la doctora Romo, y también de Jauregui Oroquieta, y también sí, las tengo. No sé cómo pasároslas por aquí.
Y tampoco sé, bueno, os doy mi correo electrónico, os doy mi correo electrónico, lo voy a escribir en el chat, ¿vale? A ver, ¿dónde? Si puedo ponerlo aquí. Y me escribís, quienes estéis interesados en esta bibliografía, y os la envío por correo, ¿vale? A ver. Macri, no sé, no me ha salido el mensaje. Voy a escribirlo de nuevo. No sale ya ha salido, ya ha salido. Ahí está mi correo electrónico. Quien esté interesado en la bibliografía, con mucho gusto os la daré. Y si estáis interesados en otros, o sea, en más artículos, pues también os puedo dar más bibliografía, además de lo que he mencionado. ¿Vale? Podéis escribirme a esa dirección de correo electrónico. ¿Vale? Bueno, pues nada, pues espero que hayáis cogido el número, la dirección de correo electrónico. Espero que algo hayáis aprendido, y con eso yo me doy más que satisfecha. Y también, bueno, si queréis participar en el grupo de trabajo de educación psicológica, podéis contactar con el colegio y el colegio os pondrá en contacto con el grupo y, bueno, y así de esa manera podéis contribuir a desarrollar este proyecto tan apasionante y tan necesario y tan imprescindible como es conseguir que la asignatura de educación psicológica esté en el sistema educativo impartida por psicólogos y por psicólogas. Que no se os olvide. Bueno, pues muchas gracias. Y con esto doy por finalizada mi ponencia. ¿Vale? Muchas gracias.